La noticia empezó a correr por todo el Bajío como un susurro que se transforma en rugido. Tuca Ferretti podría convertirse en el nuevo director de fútbol de León, y a cada minuto que pasa, la afición esmeralda se pregunta si de verdad la Fiera está a punto de traer de regreso a uno de los técnicos más respetados de la historia reciente del fútbol mexicano, pero ahora en un rol de liderazgo en los bastidores, desenando el futuro del club. En las calles de León, en las taquerías, en los mercados y en las filas para comprar el pan, el tema es uno solo: hermano Esmeralda, que significaría tener a Tuca sentado en la oficina principal de la dirección deportiva, tomando decisiones sobre fichajes, estilo de juego, proyectos de fuerzas básicas y hasta incluso el perfil del próximo entrenador, como si cada movimiento del club comenzara a pasar por el filtro de su experiencia y carácter ganador. Dicen que todo empezó con una conversación informal entre directivos del León y el propio Ferretti, un encuentro discreto, casi silencioso, pero que habría dejado la puerta abierta para algo mucho más grande, una especie de pacto para que el Tuca se convirtiera en el cerebro futbolístico de la Fiera, mientras el entrenador en la banca ejecuta la filosofía trazada desde arriba. Para la afición verdiblanca, imaginar a Tuca como director de fútbol es como ver a un arquitecto veterano retomando los planos de una casa que ya conoce, pero con la misión de reforzar los cimientos, modernizar las paredes y levantar nuevos pisos, preparando a León no solo para competir en la Liga MX, sino para soñar con dominar torneos internacionales y construir un legado todavía más fuerte. Los rumores hablan de que la directiva de León, consciente de que el fútbol moderno exige proyectos sólidos y no solo improvisación, habría buscado en Ferretti una figura capaz de poner orden en la casa, establecer procesos claros, exigir disciplina interna y, al mismo tiempo, reforzar la identidad ofensiva y valiente que marcó a la Fiera en sus mejores años recientes. Entre la hinchada se comenta que Tuca podría llegar con la misión de crear una especie de manual de la Fiera, un documento vivo que defina cómo deben jugar las categorías inferiores, qué tipo de jugador cabe en el ADN Esmeralda, cuáles son las prioridades en el mercado y cómo blindar el vestidor de crisis, chismes y presiones externas que tantas veces derrumbaron proyectos promisorios en otros clubes. Hay quienes aseguran que el interés de León por Ferretti no es de ahora, que desde hace tiempo algunos dirigentes soñaban con tener una figura fuerte, respetada y hasta temida en los pasillos del Nou Camp, alguien a quien jugadores, representantes y hasta árbitros miraran con un respeto diferente, sabiendo que detrás del escudo hay un hombre que no se dobla ante nadie. Para muchos aficionados, el simple rumor ya encendió una chispa de ilusión, porque Tuca no es solo un nombre pesado, es sinónimo de trabajo, disciplina y resultados, y pensar que ese perfil podría estar a cargo de las decisiones deportivas es como sentir que el club sube un escalón en seriedad, ambición y mentalidad ganadora. Claro que también hay dudas, y la gente de León no se engaña. La llegada de una figura tan fuerte siempre provoca preguntas sobre el papel del actual cuerpo técnico, la influencia de los directivos tradicionales y la manera como se repartiría el poder dentro del club, porque cuando Tuca entra en un proyecto, no suele ser apenas para figurar en fotos, sino para mandar de verdad. En las redes sociales, los Esmeraldas se dividen entre los que ya imaginan proyectos a largo plazo con Tuca al mando de la estructura y los que temen que su estilo rígido pueda chocar con ciertas formas modernas de gestión de vestidor, donde las estrellas suelen tener más voz y la paciencia con los procesos es cada vez más corta por la presión inmediata de resultados. Sin embargo, si hay un club en el que este experimento podría funcionar, muchos piensan que es León, porque la Fiera ya demostró en el pasado que sabe respetar procesos, apostar por ideas futbolísticas claras y confiar en la continuidad, y tener a Ferretti como director sería casi como sellar un compromiso público con esa filosofía. Los rumores también apuntan a que, de llegar, Tuca tendría carta blanca para revisar la estructura de fuerzas básicas, analizando qué categorías están formando jugadores listos para primera división y cuáles necesitan un rediseño total, desde los entrenadores hasta los métodos de trabajo, con el objetivo de que el Nou Camp vuelva a ser un escaparate de talentos y no solo un lugar de paso. Entre las especulaciones más calientes, se comenta que Ferretti ya habría pedido, en conversaciones preliminares, informes detallados sobre el plantel actual, edades, contratos, historial de lesiones, comportamiento interno y hasta el perfil de liderazgo de cada jugador, porque su visión de director de fútbol no sería solamente táctica, sino también humana y psicológica. Para algunos veteranos de la tribuna, la posible llegada del Tuca como director de fútbol es vista casi como un ajuste de cuentas con la historia, un reencuentro entre un técnico que siempre exigió seriedad y un club que aprendió a hacerse respetar, como si las dos partes, ahora más maduras, se encontraran en el momento exacto para construir algo que trascienda torneos aislados. No faltan versiones que dicen que Tuca estaría interesado en un proyecto donde no tenga que vivir el desgaste diario de la banca, las conferencias de prensa y la presión directa del resultado del fin de semana, sino asumir un rol más estratégico, de planificación, pensando en temporadas completas, ventanas de fichajes y consolidación de una identidad de futbolística. En ese sentido, León surgiría como una opción ideal, porque no es un club improvisado, tiene una afición apasionada, una historia rica,
títulos recientes y una estructura que se ha fortalecido, pero que todavía tiene margen para crecer, y qué mejor que un director de fútbol con décadas de experiencia en la élite para guiar ese proceso. Las charlas de cantina ya van más allá del simple vendrá o no vendrá y empiezan a tocar temas más específicos. ¿Qué tipo de jugadores traería Tuca? ¿Si apostaría más por defensas firmes y volantes combativos o si privilegiaría a los mediapuntas creativos y extremos veloces? ¿Y cómo se mezclaría su sello tradicional con la propuesta ofensiva que encanta a la hinchada esmeralda? Algunos aficionados recuerdan que, aunque el Tuca siempre fue conocido por equipos sólidos defensivamente, también tuvo planteles que jugaban bien con la pelota, y confían en que, como director de fútbol, podría buscar ese equilibrio perfecto entre orden táctico y libertad creativa, algo que León ya tuvo en momentos brillantes pero que quiere recuperar de forma sustentable. En la esfera directiva, se comenta que la negociación no sería sencilla, porque Ferretti está acostumbrado a tener voz fuerte y condiciones claras de trabajo, y el club tendría que estar dispuesto a cederle espacio real en las decisiones, no solo un cargo bonito en la tarjeta de visita, sino poder para decir sí o no a ciertos fichajes y renovaciones. Para la afición, esa es justamente la parte más seductora del rumor. Imaginar que ya no veríamos fichajes desconectados, apuestas sin sentido o refuerzos por moda, sino una línea clara, con un director deportivo que sabe exactamente lo que quiere para el plantel, capaz de decir ese jugador no encaja en la fiera aunque traiga muchos seguidores en redes sociales. En los grupos de WhatsApp de la hinchada, circula la idea de que, con Tuca como director de fútbol, el León podría volverse un club incómodo para negociar, menos dispuesto a hacer favores, más cuidadoso con cada detalle de contrato, cláusula y salarios, protegiendo mejor sus activos y manteniendo un vestidor competitivo, pero ordenado. No faltan quienes sueñan con ver a Ferretti encabezando proyectos que integren mejor a la afición con el equipo, fomentando una cultura de respeto a la camisa, de compromiso total, donde vestirse de esmeralda no sea solo un trabajo más, sino una responsabilidad frente a una ciudad entera que late al ritmo de la fiera. Al mismo tiempo, algunos periodistas cercanos al entorno del club levantan la ceja y se preguntan si este rumor no sería también una forma de presión hacia otros nombres que estaban en la órbita del León para el cargo de dirección deportiva, como si soltar el nombre de Tuca en la conversación subiera el nivel de la disputa y obligara a todos a pensar más grande. Pero la realidad, desde la perspectiva de los aficionados, es que cuando el nombre de Ferretti aparece junto al escudo de León, algo se enciende en el imaginario colectivo, la idea de un club serio, exigente, preparado para defender sus intereses dentro y fuera de la cancha, con un rostro conocido liderando la parte esportiva desde la oficina. Otro punto que se comenta es el posible impacto en el mercado de fichajes. Representantes y jugadores suelen mirar diferente a un club donde saben que el director de fútbol es alguien que entiende de cancha, de vestidor y de presión, lo que podría tornar a León más atractivo para ciertos perfis que antes miraban hacia otros destinos. También se discute qué papel tendría el entrenador actual en este nuevo escenario, porque tener a un director fuerte exige una relación de confianza, diálogo y respeto mutuo, y la hinchada espera que, si el rumor se confirma, el Tuca no llegue para opacar al técnico, sino para darle respaldo, estructura y rumbo claro. En los programas de radio locales, los comentaristas ya dedican segmentos completos a analizar el tema, recordando momentos marcantes de la carrera de Ferretti, sus virtudes, sus polémicas, su manera frontal de enfrentar la prensa y cómo todo eso podría trasladarse a un despacho en el Estadio de León, donde su voz seguiría siendo firme, pero con una función distinta. Hay quien imagina también que Tuca podría convertirse en una especie de guardián de la identidad del club, cuidando para que, sin importar el entrenador de turno, la fiera mantenga ciertos principios: intensidad, entrega, respeto al balón, presión alta o solidez defensiva, dependiendo de lo que se decida como esencia del León para los próximos años. Algunos rumores van más lejos y aseguran que, en caso de una crisis deportiva prolongada, el propio Ferretti podría bajar de la oficina para dirigir de manera interina al equipo, como una especie de plan de emergencia que daría tranquilidad a la directiva y a la afición, sabiendo que, en situaciones límite, habría un comandante experimentado listo para tomar el timón. Esa posibilidad enloquece a muchos esmeraldas, que ya sueñan con un escenario donde el director de fútbol no es solo un administrador frío, sino alguien que puede, llegado el caso, pisar la línea lateral, gritar, corregir y sacar lo mejor de un plantel que, con su apoyo estructural, se mantendría competitivo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, otros hinchas más cautelosos recuerdan que el cargo de director de fútbol exige justamente lo contrario: distanciarse del fuego inmediato del banquillo para pensar el club como un todo, y que lo ideal sería que Tuca se concentrara en diseñar estrategias, dejando la cancha para el técnico y su staff, sin mezclar funciones. En el corazón de la afición de León también aparece un sentimiento de orgullo. El hecho de que un hombre del tamaño de Ferretti esté vinculado en rumores al club, no como una simple opción pasajera, sino como un pilar de proyecto, hace que muchos se sientan confirmados en la idea de que la Fiera ya no es un equipo cualquiera, sino una institución que impone respeto. No faltan teorías sobre cómo habría nacido la idea. Unos dicen que fue por contactos de viejos conocidos del Tuca dentro del Bajío,
otros que fue una sugerencia de empresarios que ven en León un terreno fértil para un proyecto serio con un director legendario, y otros simplemente creen que era cuestión de tiempo que esos caminos se cruzaran. En medio de tantas especulaciones, una cosa es cierta para el Esmeralda de corazón: este rumor llegó en un momento en que el club necesita consolidar su proyecto, dejar de vivir de picos de rendimiento y construir una base sólida para pelear cada año por títulos, y pocos nombres transmiten tanta sensación de estabilidad de disciplina como Ferretti. Muchos aficionados, mirando al pasado reciente de la Fiera, piensan en los altibajos, en las temporadas mágicas seguidas por campañas inconsistentes, y se preguntan si la pieza que faltaba para que León se volviera un protagonista permanente en la Liga MX no sería justamente un director de fútbol fuerte, con autoridad para decir no, incluso cuando la presión externa diga sí. Algunos sueñan incluso con un León que, bajo la dirección de Tuca, se convierta en un referente de formación de entrenadores, un club donde jóvenes técnicos puedan aprender, desarrollar sus ideas y, al mismo tiempo, nutrirse de la experiencia de un viejo lobo del banquillo que ahora aconseja desde el escritorio. En el plano financiero, también se especula que un proyecto liderado por Ferretti podría atraer inversores interesados en la seriedad y la visibilidad que un nombre así trae, fortaleciendo no solo el plantel, sino toda la estructura del club, desde la infraestructura de entrenamiento hasta el staff de análisis de rendimiento. Otro punto que emociona a la afición es la posibilidad de ver a Tuca diseñando estrategias para enfrentar a los grandes rivales de la Fiera, pensando en cómo armar planteles capaces de competir ante los gigantes de la liga sin perder la esencia combativa y alegre que caracteriza a León, un equilibrio que no muchos saben manejar. Los más nostálgicos recuerdan las épocas en que ver a León visitar o recibir rivales pesados era sinónimo de respeto mutuo, de partidos intensos y de una Fiera que nunca se achicaba, y creen que la llegada de un director de fútbol como Ferretti sería una señal clara de que el club quiere volver a ocupar ese lugar en el imaginario colectivo del fútbol mexicano. Pero como todo rumor que se respete, este también viene acompañado de silencio oficial y respuestas evasivas por parte de la directiva, que evita confirmar o negar de manera categórica, alimentando aún más la curiosidad, la ilusión y las teorías que corren de boca en boca entre los Esmeraldas. Cada día que pasa sin una declaración contundente se interpreta de dos maneras entre los aficionados: o el club está negociando en secreto y quiere mantener todo bajo llave, o simplemente está dejando que el fuego mediático arda un poco antes de apagarlo con una negativa, y esa incertidumbre es justamente la gasolina que alimenta la especulación. En algunos sectores de la prensa nacional se menciona que Ferretti estaría analizando con calma su próximo paso profesional, sabiendo que aceptar un cargo de director de fútbol en un club como León no sería un capricho, sino un movimiento que podría marcar el tramo final de su carrera en el fútbol con un legado diferente, de gestor y constructor. Tuca Ferretti. Y para el hincha Esmeralda, pensar en Tuca cerrando su trayectoria en un puesto clave dentro de la Fiera tiene un sabor especial, casi romántico, como si el fútbol le diera a León la oportunidad de ser el escenario donde una de las figuras más emblemáticas del banquillo mexicano se transforme en un maestro de proyectos. También hay quienes se preguntan cómo recibiría el vestidor de León la noticia de que Ferretti sería el nuevo jefe futbolístico, imaginando reuniones intensas, charlas francas y una nueva cultura de profesionalismo, donde la famosa frase trabajo, trabajo, trabajo se convertiría en lema no solo del entrenador, sino de toda la estructura deportiva. Entre los jóvenes del plantel, el rumor genera una mezcla de respeto y ansiedad, porque saben que una figura como Tuca no suele ser tolerante con falta de entrega, falta de disciplina o descompromiso en la cancha, y que estar bajo su lupa podría significar tanto oportunidad de crecimiento como riesgo de quedar fuera de los planes. En las academias de fútbol de la región de León, entrenadores y chicos que sueñan con vestir la playera esmeralda también hablan del tema, imaginando que con un director de fútbol así, el camino hacia el primer equipo podría volverse más exigente, pero también más claro, con criterios definidos y seguimiento serio del desarrollo de talentos. No son pocos los que se preguntan si el estilo fuerte de Tuca, muchas veces explosivo frente a la prensa, se suavizaría en un rol más estratégico, o si veríamos la misma intensidad ahora aplicada a discusiones de políticas de fichajes, negociaciones y planes a largo plazo, lo que podría generar momentos tensos, pero también decisiones firmes. Para el Club León, al menos en el mundo de la especulación, este rumor funciona como un espejo, obliga a todos a imaginar qué tipo de institución quieren ser en los próximos años, una que se conforma con pelear de vez en cuando o una Fiera que exige competitividad permanente, y la imagen de Ferretti como director de fútbol encaja claramente con la segunda opción. La ciudad entera parece respirar este rumor, y hasta quienes no son tan fanáticos del fútbol sienten que algo grande podría estar en juego, porque cuando se habla de Tuca, se habla de alguien que trasciende camisetas, un personaje que forma parte de la memoria colectiva del deporte en México. Cada nota, cada tuit, cada comentario en radio o televisión que menciona la posibilidad de verlo en León aumenta la sensación de que la Fiera está ante una bifurcación en su camino, donde una de las rutas lleva a un proyecto ambicioso, liderado por una figura fuerte, y la otra mantiene al club en un terreno más cómodo, pero menos desafiante. Y entre esas dos rutas,
el corazón esmeralda casi siempre elige la más difícil, la que implica riesgo, presión y grandes expectativas, porque así es la fiera. Cuando huele la posibilidad de grandeza, prefiere rugir que permanecer en silencio, y el nombre de Ferretti como director de fútbol simboliza justamente esa ambición. Algunos hinchas más analíticos discuten también la cuestión del tiempo. ¿Cuánto duraría un proyecto liderado por Tuca? ¿Cuántas temporadas se necesitarían para ver resultados estructurales y no solo cambios superficiales? Y si la afición y la directiva están dispuestas a aguantar ese proceso sin caer en el desespero de las soluciones rápidas. En ese debate, muchos coinciden en que, si hay alguien que puede convencer a todos de la importancia de respetar procesos, es justamente un técnico que pasó décadas construyendo equipos competitivos, que sabe que los títulos no se improvisan y que una dirección de fútbol seria necesita años para mostrar todo su potencial. Los negocios alrededor del estadio también se imaginan beneficiados. Más expectativa, más prensa, más cámaras, más atención nacional, todo eso mueve la economía local, y la llegada de una figura tan mediática como director de fútbol sería otro atractivo para que los partidos de León sigan siendo eventos imperdibles en el calendario de la ciudad. En las Peñas Esmeraldas, el tema ya generó hasta debates acalorados, con algunos defendiendo la idea de un director de fútbol más joven, tal vez con perfil europeo o con experiencia en análisis de datos, mientras otros sostienen que nada sustituye la vivencia de alguien que ha vivido el fútbol mexicano desde dentro durante tantos años. Tal vez sea en esa tensión entre lo moderno y lo tradicional donde el rumor de Tuca como director de fútbol de León resulta más fascinante, porque representa la posibilidad de unir la vieja escuela del esfuerzo, la disciplina y la cancha con las nuevas herramientas de análisis, planificación y gestión que el fútbol actual exige. A cada día que pasa, sin embargo, el Esmeralda promedio sigue haciendo lo que mejor sabe: soñar, imaginar alineaciones idealizadas, proyectos a futuro, partidos históricos aún por jugar, y en ese imaginario, el despacho del director de fútbol en el Nou Camp ya tiene un rostro, un bigote, una mirada firme y una carpeta llena de planes con el sello de Ferretti. Y aunque todo siga en el terreno de la especulación, la verdad es que pocos rumores han logrado encender tanto la conversación entre la hinchada de León como porque no se trata solo de un fichaje más, sino de la posibilidad de que la fiera entregue las llaves de su futuro deportivo a una de las mentes más duras y respetadas del fútbol mexicano. En el fondo, cada Esmeralda sabe que, si se concreta, este movimiento no garantiza títulos automáticos ni temporadas perfectas, pero sí enviaría un mensaje claro a la liga entera, que el León está dispuesto a pensar grande, a organizarse en serio y a confiar su proyecto a alguien que exige lo mismo de todos, desde el juvenil que sube por primera vez hasta la figura consagrada. Y quizás por eso, mientras el tiempo pasa y las respuestas oficiales no llegan, el rumor sigue vivo, alimentado por la ilusión, la discusión y la pasión de una afición que no teme soñar en grande, imaginando al Tuca Ferretti como el nuevo director de fútbol de la fiera, preparando en silencio el rugido que podría sacudir a todo el fútbol mexicano. Porque, al final, hermano Esmeralda, eso es lo que mueve este club, la capacidad de transformar un susurro en esperanza, una charla de pasillo en proyecto, un rumor en bandera, y mientras la posibilidad de ver a Ferretti al mando de la estructura deportiva siga respirando, el corazón de la fiera latirá más fuerte, esperando el día en que ese rumor se convierta, o no, en realidad. Y hasta que ese día llegue, seguiremos hablando, debatiendo, soñando y llenando el Nou Camp con la certeza de que, con o sin Tuca, el León siempre buscará su lugar entre los grandes, pero sabiendo, en el fondo, que tenerlo como director de fútbol sería un paso gigantesco hacia la versión más ambiciosa y poderosa de nuestra querida fiera Esmeralda. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.